Un cordial saludo a usted, querida profesora. Mi nombre es Aaron Steven Salcedo Cano, estudiante del quinto C de secundaria, y en esta oportunidad voy a exponer sobre el ensayo, la estructura del ensayo, la identificación del tema, la tesis y los conectores de un ensayo. También expondré sobre los 5 organizadores de las 5 obras de José María Arguedas y finalmente la exposición de mi ensayo. Bueno, vamos con la primera parte. ¿Cómo es la estructura del ensayo? Primero sepamos qué es el ensayo. El ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente un tipo expositivo argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de su elección. Su punto de vista más o menos subjetivo dependiendo del tipo de ensayo que sea. Veamos las características del ensayo. Su finalidad es explorar un tema, ya sea que se asuma a una postura respecto al mismo. Su extensión puede ser variable desde unas pocas páginas hasta un libro entero. Se trata de un escrito en prosa, riguroso en tono y formas, que aborda un tema significativo escogido por el autor. Sepamos cómo son las partes del ensayo. ¿En cuántas partes se divide? Se divide en la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción es donde se sientan las bases y conceptos mínimos que abrirán la puerta al cuerpo del ensayo. El desarrollo, que es el corazón del ensayo mismo, donde se encuentran las ideas más complejas o donde las perspectivas más retadoras tienen lugar. Y por último, la conclusión, que brinda al lector las interpretaciones finales de lo leído, retomando, resumiendo o repasando los puntos vitales y así asegurándose de que el camino discursivo del ensayo llega al punto de llegada. También hay tipos de ensayo. Hay ensayo literario, ensayo argumentativo, ensayo científico y ensayo expositivo. En el ensayo literario, este es uno de los tipos de ensayo más comunes. Nos referimos a un texto argumentativo que por el estilo puede llegar a considerarse como algo artístico. El ensayo argumentativo, que es en el caso que yo estoy realizando el ensayo argumentativo en mi exposición. El ensayo argumentativo es un tipo de texto escrito en prosa que busca sustentar una hipótesis a partir de argumentos. El ensayo científico. El ensayo científico tiene un mayor rigor académico que los otros, claramente. El objetivo del ensayo científico es profundizar y generar una síntesis. El ensayo expositivo, por último, el ensayo expositivo está creado específicamente para abordar aquellos temas que son más fáciles de comprender. ¿Y cómo podemos escribir un ensayo? A la hora de escoger que debe incluir cada una de las partes de un ensayo, se debe tener en cuenta que cada texto es diferente, no solo porque dependerá del tipo de trabajo, sino también del tema tratado, de las preferencias del autor. Bueno, y continuando con esta explicación, pasamos al modelo de ensayo, donde vamos a identificar el tema, la tesis, los argumentos y los conectores de este modelo de ensayo. Primero sepamos cuál es nuestro título. ¿Por qué debemos reutilizar y reciclar? Nuestro párrafo de introducción vendría a ser este de aquí, el primer párrafo. Nuestro desarrollo o párrafos de argumentación vendrían a ser estos 3 párrafos que están acá, de lo que señalo. Y finalmente el párrafo de conclusión vendría a ser este último de acá. Y ahora sí, identifiquemos nuestro tema. Nuestro tema vendría a ser reutilizar y reciclar. Nuestra tesis vendría a ser este subrayado de azul que está aquí, que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es necesario actuar de manera constante e inmediata a través de acciones que estén en nuestras manos? La respuesta vendría a ser reutilizar y reciclar. Nuestros argumentos son todos los subrayados de verde. Y finalmente nuestros conectores, que son los que enlazan a nuestras palabras, son los encerrados de celeste, de los que señalo. Y bueno, esto vendría a ser nuestro modelo de ensayo. Bueno, por consiguiente, ahora voy a explicar sobre los 5 organizadores de las 5 obras de José María Arguedas y comenzamos con la primera obra, que es El Sexto. Bueno, daré mi punto de vista sobre esta obra, que me pareció una novela dura, desgarradora, incómoda, pero muy hermosa. Un clásico en toda América Latina. El Sexto es la cárcel de Lima, dividida por plantas en compartimientos con personajes de dimensiones dantescas, mayoritariamente costeños y criollos, que se debaten entre las culturas quechua y castellana. Y bueno,
Como podemos apreciar, el autor de esta obra es José María Arguedas, que fue un escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano. El escenario donde ocurrió esta obra fue en el interior de la prisión llamada El Sexto, que es el nombre de la obra, ubicada en la ciudad de Lima. El tema principal es que se basa en las experiencias que pasa el joven estudiante Gabriel, quien es testigo del horror carcelario y de las injusticias que se cometen dentro de la prisión El Sexto. Como podemos apreciar aquí, están los principales personajes y los personajes secundarios. Y el mensaje que da esta obra es que a pesar de las discrepancias ideológicas entre apristas y comunistas, surge la imagen del joven Gabriel, que no pertenece a ninguno de estos dos partidos, pero sin embargo apoya a las personas que son maltratadas dentro del penal El Sexto, buscando una justicia social. Bueno, esto ha sido la obra El Sexto. Bueno, y continuando con la siguiente obra, que es Los Ríos Profundos, escrita por el autor José María Arguedas. Y bueno, daré mi comentario sobre esta obra. Esta novela marcó el comienzo de la corriente neoindigenista, pues presentaba por primera vez una lectura del problema del indio desde una perspectiva mucho más cercana. En la obra, Los Ríos Profundos es la tercera novela del escritor peruano José María Arguedas. El escenario donde ocurrió esta obra fue mayormente en la ciudad de Abancay. Los personajes principales fueron los de aquí. Mayormente el protagonista era Ernesto, que es el que narra los hechos de la obra. Los personajes secundarios son ellos, Gabriel, el padre de Ernesto, el viejo, la opa, Marcelina, los padres Linares, y etc. El tema principal de esta obra es el conflicto entre el mundo indígena y el occidental, y el tema secundario vendría a ser la violencia racial y social, y es el sistema dominante y opresivo de la educación. Y el mensaje, por último, es que nos da la novela a entender y nos pide que debemos revalorizar y respetemos al hombre del Ande, que por siglos fue maltratado y humillado, explotado por las clases dominantes. Y bueno, esta vendría a ser la obra Los Ríos Profundos. Y pasemos con la siguiente obra. La siguiente obra es Jaguar Fiesta, escrita por el autor José María Arguedas, como ya sabemos. Y bueno, mi punto de vista es que me puse un poco triste al leer esta obra, porque acá estaban poniendo a dos animales inocentes a enfrentarse y a hacerse daño entre sí para el deleite de las personas. En esta celebración se enfrentan un ave y un toro que luchan para que las personas que van a ver el espectáculo se entretengan. Y bueno, en la obra Jaguar Fiesta es la primera novela del escritor peruano José María Arguedas, publicada en 1941. El escenario de esta obra se originó en las zonas más altas cercanas a Puquio, donde vivían las punarunas, y los personajes principales fueron el Misito, que es el toro elegido para la corrida de India, Don Pancho Jiménez y demás personajes. Los personajes secundarios fueron el alcalde Don Antenor y sus concejales, el juez amigo del alcalde Don Demetrio Cáceres y demás personajes. El tema principal de esta obra es la preparación de la gran fiesta Jaguar en la ciudad de Puquio, representando a varias costumbres y tradiciones de la época, una corrida de toros al estilo andino o indio, un conflicto que enfrenta a razas y grupos sociales en un poblado de la sierra peruana. Y por último, su mensaje es que si va a hacer algo, se debe hacer con justicia. Sobre todo tiene que tomar en cuenta la seguridad de cada uno de los participantes, y para que los espectadores deben dar una vista a lo que llevan a cabo. Y bueno, esta vendría a ser la obra Jaguar Fiesta. Continuando con la penúltima obra, titulada Todas las Sangres, escrita por José María Arguedas. Daré un pequeño comentario sobre esta obra. Y bueno, en mi opinión se trata de la lucha de lo tradicional con resistirse a los cambios del futuro. Es una disputa entre dos hermanos que tienen una idea diferente en cuanto a seguir las corrientes modernas o tradicionales para el porvenir de un pueblo.
de cómo llegó la corriente capitalista. Y bueno, en la obra, Todas las Sangres es la quinta novela del escritor peruano José María Arguedas, publicada en 1964. Es la novela más larga de dicho autor y la más ambiciosa, siendo un intento de retratar el conjunto de la vida peruana. El escenario donde se dio esta obra se inicia con el suicidio de don Andrés Aragón de Peralta, jefe de la familia más poderosa de Villa de San Pedro en la Sierra del Perú. Los principales personajes son don Andrés Aragón y Peralta, es el viejo mencionado del inicio del relato, don Fermín Aragón de Peralta, es un frío hombre de negocios, don Bruno Aragón de Peralta y Demetrio Rendón Huilca. Y los personajes secundarios son la curca Gertrudis Vicenta, la mujer de don Bruno, Matilde, Nemesio Carguayo, Policarpo, Coello, Adrián y demás personajes. El tema principal de Todas las Sangres es la denuncia de la opresión sobre los indios, en este caso ejercida por don Fermín y don Bruno, hijos del viejo don Andrés, que ha levantado al pueblo indio y le quiere, y que se suicida ante la avaricia de sus descendientes. Y el mensaje que nos da a entender esta obra, Todas las Sangres, es que la cultura indígena no debe ser destruida, jamás. Debe ser valorada y puede sobrevivir conjuntamente con alguna forma de modernización que se asimile. El pensamiento mítico es válido para desarrollar una mentalidad revolucionaria, educativa y valorada que proyecta un futuro de bienestar y libertad para nuestro país. Y bueno, este ha sido el organizador sobre la obra Todas las Sangres. Bueno, y culminando con nuestro último organizador, que es el poema A nuestro padre creador Túpac Amaru Himno Canción. Bueno, su poema quechua Túpac Amaru, traducido como Nuestro Padre Creador Túpac Amaru Himno Canción, es un canto dedicado al prócer de la independencia del Perú, José Gabriel Condorcanqui, más conocido por su nombre como Túpac Amaru II. Bueno, y la autoría, como ya sabemos, es José María Arguedas. Y aquí el personaje principal de este poema es José Gabriel Condorcanqui, llamado igualmente como José Gabriel Túpac Amaru. Y bueno, fue un caudillo indígena y líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII, denominada la Gran Rebelión. Y el tema principal de este poema es que a lo largo del poema podemos hallar metáforas que reflejan elementos culturales de la cultura andina y que crean un mundo representado que une el mito y la historia. Nuestro análisis se centrará en el estudio de la metáfora y cómo esta opera en el poema reflejar la cosmovisión. Y bueno, aquí llegaría culminado los 5 organizadores de las 5 obras de José María Arguedas. Y ahora, para culminar con mi exposición, vamos a centrarnos en lo que es mi ensayo, titulado La lucha contra la discriminación en el Bicentenario y el encuentro de dos mundos. Bueno, la lucha contra la discriminación racial en el Bicentenario y el encuentro de dos mundos debe quedar en el pasado. En nuestro Bicentenario, golpeados por la enfermedad pandémica COVID-19, que trajo la pérdida de nuestros familiares y amigos, sembrando en nuestros corazones tristeza y dolor, se creía que en esta pandemia iba a unirnos más que nunca para poder afrontarla. Sin embargo, divididos por sucesos culturales, sociales, políticos y económicos, estando distantes a la posibilidad del encuentro de dos mundos tan anhelado por José María Arguedas. Pero, ¿qué debemos hacer para dejar en el pasado la discriminación racial en el Bicentenario? Debemos tomar conciencia, concientizar y cambiar como sociedad que desea progresar. Vivimos en un país con una gran diversidad de culturas, lenguas, costumbres, tradiciones y una infinidad de razones para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Pero no la valoramos, nos avergonzamos de hablar el quechua, lengua origen, y optamos por alienarnos. El único escritor que se dio cuenta de la riqueza del Perú, quien supo y lo tuvo presente en su obra de los ríos profundos como en ningún otro, es nuestro queridísimo José María Arguedas, que en sus obras plasma sus sentimientos inspirándose en la extensa variedad de culturas y lenguas que tiene nuestra región
procurando de cambiar al país mediante la literatura. De esa forma, la discriminación profundiza la pobreza y la exclusión social de unos contra otros, e impide la real creación de una cultura de tranquilidad y un desarrollo con base en la estabilidad. Las razas no existen, pero sí el racismo, lamentablemente. Las razas constituyen una creación social. En otros términos, si bien tenemos aspectos físicos diversos, el imaginarlos como razas y atribuirles diversos valores morales es un tema que las comunidades definen que no vienen dados genéticamente. Estos dos mundos, el andino y el costeño, dos grupos que pareciera que fueran diferentes, pero en realidad no lo son. Pertenecemos a una misma sangre en un mismo país, Perú, y es lo que más importa de todas las diferencias que existen en nuestra mente. La originalidad de Arguedas se debe a que él no escribía de una manera formal, más bien porque plasmó en sus obras desde su perspectiva la realidad del Perú, a veces con esperanza, como en todas las sangres, otras en la cruda realidad que carcome la sociedad como en el ahora el sexto. El mundo que se olvida de su origen y se corrompe en el zorro de arriba y el zorro de abajo, y la realidad que siempre soñó en el sueño del Pongo. La mayor parte de su producción literaria es autobiográfica. Refleja su forma de pensar y de ver el mundo como en la obra En Ríos Profundos, que es un joven que se resiste ante las adversidades del racismo, discriminación. Luego en el sexto, como un joven independiente, reflexivo, crítico, el cual no pertenece a ningún partido político, más bien lucha por la justicia. En el encuentro de dos mundos se debe de reconocer la existencia del racismo y sus consecuencias en nuestras sociedades. La discriminación racial como manifestación del racismo no solamente está relacionada a la manera en que tratamos o recibimos trato diferenciado, sino que también tiene que ver con la estructura del Estado y las afectaciones al pleno ejercicio de derechos de todas las personas. De acuerdo con una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura en el 2018, el 53% de las personas en el Perú reconoce que los peruanos son racistas o muy racistas, pero solo el 8% se reconoce como tal. Además de ello, esta misma encuesta evidencia que los lugares en los cuales las personas experimentan discriminación son aquellos donde se otorgan servicios públicos, municipalidades, hospitales y comisarías. A pesar de ello, esta problemática no es prioritaria en la agenda pública y tampoco ha sido ampliamente desarrollada en el marco del proceso electoral. En las elecciones que ya se dieron, solo 7 partidos políticos incluyeron en sus planes de gobierno algún contenido relacionado a racismo o discriminación racial. Y de este reducido grupo, solo 3 planes de gobierno describen la problemática de manera clara y concisa, proponiendo acciones estratégicas con metas e indicadores reales. En un día como hoy, es importante recordar el compromiso ciudadano que tenemos en la lucha contra la discriminación racial, pero debemos recordar que la solución debe construirse con el apoyo de todos los actores presentes en la sociedad: el Estado, la sociedad civil, la empresa privada y los medios de comunicación, que tienen que ser activos participantes en la lucha contra un mal que debemos abordar en el contexto del Bicentenario para construir un Perú más justo y equitativo para todas las personas. En fin, la discriminación es un problema que estará siempre en la historia del mundo, pero todo esto puede parar si nosotros tenemos la iniciativa de hacerlo. En los pequeños casos que se presenten, siempre recuerda: trata a las personas como quieres que ellos te traten a ti. Respeta las ideas de los demás. Toma en cuenta su opinión. Este mundo empeorará más y más. Debemos hacer algo para que esto pare. Debemos de dejar de quejarnos y empezar a cambiar. Actuemos, así que recuerda: la igualdad es un valor que debemos aprender a usar. Y bueno, doy por concluido mi exposición. Un saludo muy grande y gracias por su atención.